Bueno, deciros que estoy muy contento de poder estar aquí en esta mañana. Os queremos mucho como iglesia desde Vilanova, aunque no nos veamos frecuentemente, pero sí que oramos por vosotros con regularidad. Voy a hablar un poco más rápido. También tengo una voz potente, es que os lo complico todo, ¿eh? Pero bueno, me alegro también de haber podido venir este fin de semana, donde como iglesia estáis haciendo un esfuerzo extra para poder proclamar el Evangelio. Ahí al aire libre, digamos, ¿no? Expuestos ante la población de Masquefa, 10.000 personas. No hubiera 10.000 personas viendo, pero uno cuando sale afuera, ¿no? Con el mensaje del Evangelio, más cuando pues a veces nos percibimos como somos pocas cosas, somos pequeños, pues uno puede estar, no sé, impresionado o puede sentirse incapaz, ¿no? Del Señor, ¿cómo vamos a llegar a las 10.000 personas que hay en esta población, ¿no? Si somos los que somos? Pero lo que Hechos 2 nos recuerda es que la misión es posible. La misión de Dios es posible, porque no depende de nosotros, como ha estado diciendo Alejandro, sino que depende de nuestro Señor. Como decíamos, hoy es el día de Pentecostés y hoy también, como familia de iglesias, en FIEIDE celebramos el día de misiones de nuestra federación. ¿Por qué lo hacemos así? Porque evidentemente hay una relación muy clara entre el Espíritu Santo y la misión de la iglesia. Y eso es lo que vemos en Hechos 2. Pero bueno, Hechos 2 es el cumplimiento de la promesa de lo que Jesús había dicho. En el capítulo 1, versículo 8, justo antes de ascender ya a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Y lo que les decía, ¿no? Primero iba a venir el Espíritu Santo a ellos y después ellos iban a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto es lo que vemos en Hechos 2. Os animo a que lo tengáis abierto en vuestras Biblias. Dejadme que lea Hechos 2, voy a leer hasta el versículo 11, 12, sí. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Y 12 dice: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Vamos a orar. Señor, te rogamos que una vez más, por medio de tu palabra, tú nos sigas equipando para hacer aquella obra que tú estás haciendo a lo largo de todos los siglos.
y para la que ahora nos has tenido como colaboradores, Señor. Sabemos que es un privilegio, no te queremos fallar y por eso deseamos que tú ahora nos hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Hechos 2, ¿no? Y ya sabemos lo que ha ocurrido las semanas y el tiempo previo, ¿no? Jesús, después de años enseñando a sus discípulos, es crucificado, muere, pero al tercer día resucita y lo transforma todo. Los discípulos que realmente no acababan de procesar lo que había pasado se dan cuenta que Jesús está vivo, Jesús tiene vida, Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y lo han visto, lo han tocado, han tenido pues, contacto con Él. Y Jesús durante unos 40 días les está dando, se va apareciendo y les da ciertas instrucciones, ¿no? Una es la que habíamos escuchado ahora, ¿no? Les avisa de que tenían que esperar porque iban a recibir poder de lo alto. Todo aquello para lo que Jesús les había estado entrenando durante años, ahora iba a venir el momento de ponerse en marcha. Y uno podría pensar, bueno, es que después de 3 años con Jesús, uno ya está perfectamente capacitado para comerse el mundo, ¿verdad? Para ir por todas las naciones y predicar el Evangelio. Uno podría pensar que ya, o sea, ¿qué más podían querer los discípulos para cumplir con su misión? Podríamos pensar que no hacía falta nada más, pero faltaba la pieza clave todavía. Faltaba lo más importante, y era el Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en Hechos 2. Y en este capítulo vamos a ver 3 cosas sobre la misión. 3 cosas. Vamos a ver, por un lado, que la misión es para todos los creyentes. Vamos a ver que la misión también es para todas las naciones. Y por último veremos que la misión es sobre las maravillas de Dios. Pero empezamos por el principio. La misión es para todos los creyentes. Fijaos en los versículos del 1 al 4, ciertos detalles, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Bueno, ¿a quién se refería todos juntos? Pues seguramente a los que veíamos en el capítulo 1, estos 120 personas más o menos que habían seguido a Jesús, que habían sido testigos de la resurrección y que estaban entregados a la oración, como vemos en el capítulo. Estaban muy felices porque Jesús había resucitado, pero aún le faltaba como, vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Pues esos 120 estaban todos juntos en el mismo lugar. Y entonces es cuando de repente, ¿no? Estando juntos, baja, ¡bum!, un estruendo, ¿no? Un viento impetuoso, y dice que llena toda la casa. O sea, estaban todos juntos y este viento llena toda la casa. Y después vemos, ¿no?, que se les aparecieron lenguas como de fuego, en el versículo 3, que se repartieron y se posaron sobre, dice, cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Fijaos, ¿no? Todos juntos, toda la casa, cada uno de ellos, y todos son llenos del Espíritu Santo. Este lenguaje evidentemente no es casualidad. Es muy significativo que el autor Lucas esté haciendo énfasis en este conjunto de creyentes. Todos son iguales, todos reciben al Espíritu Santo. Qué bonito cuando nos acercamos a la palabra ver que Dios no se reserva para unos pocos, ¿no? Desgraciadamente el ser humano tiende a, desde el principio de los tiempos, como que quiere destacar que sí hay unos pocos siempre, ¿no?, que son un poco más especiales, que tienen una revelación especial de Dios, o una unción especial del Señor, o algo así diferente a lo que nadie más puede acceder. En el primer siglo estaban los gnósticos también, que decían que no hay un conocimiento especial de Dios, que
mira, tú o lo recibes o no lo recibes, pero no depende de ti, ¿no? Como siempre hay este grupo especial de creyentes que tienen un plus, pero eso choca en contra de lo que la Biblia enseña. No. Aquí vemos que el Espíritu Santo viene sobre todos, viene para todos. No es que el Espíritu Santo es un plus, ¿no? Es solo para creyentes premium, los que dan más ofrendas, los que son más fieles, los más guapos. No. El Espíritu Santo es para todos los creyentes, de tal punto que si uno es creyente o no, si uno es hijo de Dios o no, se define por el hecho de si tiene al Espíritu o no. El espíritu de adopción, que también dice Pablo en Romanos, o sea, hay una relación muy evidente. Si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios. Entonces, lo primero que quiero es animarte a que entiendas tú, y yo me lo recuerdo también, todos tenemos el Espíritu de Dios, todos somos capacitados por el Señor y por tanto, todos somos testigos de Dios. Porque fijaos, recordad, el capítulo 1, versículo 8 decía que recibirían el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos. Entonces, si recibís el Espíritu Santo es para ser testigos. Testigos del Señor, no testigos de Jehová, que nadie se confunda, por favor. Testigos, fijaos, la palabra testigo viene en griego del mártir, que hoy en día para nosotros mártir significa, ¿no?, alguien que sufre mucho, que aguanta o que incluso da hasta la vida, ¿no? Pero al principio, o sea, la palabra mártir adquirió esa connotación porque los cristianos eran mártires, en el sentido de que eran testigos, daban testimonio de su fe. ¿Qué pasa? Que lo pasaron tan mal que al final mártir fue adquiriendo ese concepto de sufrimiento, pero al principio simplemente mártir era testigo. Y todos los cristianos, todos los hijos de Dios son mártires en el sentido de todos son testigos, porque todos tienen al Espíritu Santo. Claro, la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, bueno, ¿tengo el Espíritu Santo o no? ¿Tengo el Espíritu Santo? Si la respuesta es sí, entonces tú estás llamado también a ser testigo de Jesús. Quizá a veces nos gusta pensar, ¿no?, como que la misión de Dios, pues esto de dar testimonio es para los cristianos más preparados, ¿no?, los que han estudiado 4 años en el seminario, o los que son pastores o líderes, y yo, pues como no soy nada de eso, pues nada, ya oraré por ellos para que testifiquen. ¿Viene eso de la Biblia? Para nada. La Biblia nos está enseñando constantemente que todos tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje, de ser testigos, porque el Espíritu Santo, que es este Espíritu que nos capacita para la misión, está en todos nosotros. Entonces la misión de Dios no es para unos pocos, no es para los especialistas. Quizá alguien puede decir, no, es que yo no tengo el don de evangelismo, yo no tengo el don de maestro, de predicar, entonces ya se encarga otro. No, eso es otra cosa. Pero todos los cristianos somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Me gustaban mucho estas canciones que hemos cantado, también algunas, ¿no?, que decía, grandes cosas ha hecho Dios en nosotros, en nuestra vida. Entonces, todos tenemos algo que proclamar en nuestro entorno. Quizá no todos podemos predicar un sermón muy largo, pero todos tenemos gente con la que hablamos constantemente. No creo que nadie viva aislado en una burbuja sin contacto con otros, ¿no? Todos tenéis familia, todos tenéis amigos, compañeros de trabajo, o sea, estáis en contacto permanente todos con mucha gente. Entonces, esas personas que nos rodean en nuestro día a día son nuestro campo de misión. Estas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor son aquellas que están esperando, aunque no quieran, escuchar nuestro mensaje, escuchar que nosotros les expliquemos
lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hace falta tampoco quizás que demos una clase de teología sistemática, ¿no?, a cada persona que nos vea. No, el testimonio de los cristianos era: yo era un pecador, el Señor me ha transformado gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, y ahora pues ya soy diferente. Lo que ayer también, ¿no?, me explicaba Alejandro, que alguien cantó una canción, ¿no?, de esa transformación, que uno antes era así y luego pues Dios me ha transformado. Eso es lo que estamos todos nosotros llamados a hacer, a compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, no importa si te sientes muy incapaz, no importa si eres torpe con las palabras, si te consideras muy joven o muy mayor, si estás muy enfermo, muy liado con el trabajo, si tienes niños pequeños, si tu familia está muy lejos. No importa ni siquiera si sabes un montón sobre la Biblia o si sabes poco. Si llevas muchos años en la iglesia o si acabas de llegar. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú has recibido poder para ser testigo de Jesús y tú estás llamado a participar en la misión. Porque la misión es para todos los creyentes. Esa es la primera característica que vemos en este capítulo de Hechos 2. Pero seguimos adelante y también vemos que la misión es para todos los creyentes, pero la misión está destinada pues para todas las naciones. Y fijaos qué curioso, a partir del versículo 5 hasta el 10, hasta el 11, se nos habla, ¿no?, de que en Jerusalén habían varones judíos y piadosos, ¿no?, que dice provenientes de toda nación debajo del cielo. Esto es lenguaje bíblico, no significa que en ese momento había una persona como mínimo de todas las naciones que habían en ese momento, porque ni siquiera sabían que existía América. Es lenguaje bíblico, es lenguaje de los autores de la época, es como se expresaban. Quería decir que había un montón de gente de un montón de sitios, básicamente, ¿no? Pero fijaos luego, ¿no?, que cuando ocurre todo eso, versículo 9 al 11, vemos que se nos describen un montón de nacionalidades, ¿no?, de sitios: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, y así sigue con toda la lista. Y uno podría pensar: Lucas, hombre, ya que tienes espacio limitado, porque ahí no tenían facilidad para escribir, tenían lo que tenían, pues ya está, di que hay mucha gente de muchos sitios y ya no te compliques la vida. Pero no, el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir un montón de sitios diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando que la misión es para todos, para todos. Y esto, primero, imaginaos, para los judíos era algo, bueno, que de hecho tardaron meses y quizás años en entender los judíos, porque los judíos, Dios era para ellos. Dios, el Dios de Israel, era el Dios de Israel. Entonces, ellos eran su pueblo escogido, la niña de sus ojos. Entonces, claro, ellos disfrutaban de los privilegios de Dios, pero no entendían todavía, o sea, que Dios quiere tener una relación con todo el mundo, no solo con su pueblo escogido, en este caso el pueblo de Israel. Y Jesús, de alguna manera, les fue enseñando. Sí que les dijo: empezad por las ovejas perdidas de Israel, ¿no? O sea, no la liéis, porque ya cuando iban a Samaria ya querían echar fuego y cargarse a la gente. Bueno, empezad por las ovejas perdidas de Israel, pero luego Jesús les dijo: seréis testigos a todas las naciones. Entonces, los judíos les costaba entender esto, y si sigues leyendo Hechos, pues te darás cuenta que hasta el capítulo 10, el apóstol Pedro no entiende que dice: anda, cuando la conversión de Cornelio, recibe el Espíritu Santo Cornelio también, dice, se quedan perplejos los judíos, porque dicen: ostras, es que hasta estos también reciben el Espíritu Santo, y dice lo mismo que nosotros. No, o sea, no les entraba en la cabeza, porque ellos habían escondido a Dios en las murallas de Israel. Pero el Señor tenía un plan mucho más grande de lo que sus discípulos y su pueblo podía entender al momento. Y ellos, aunque no lo habían entendido, pero iban a ser empujados por Dios a todas las naciones. Sé que ayer
yo pensaba que la fiesta mayor pequeña de Masquefa era la semana pasada, el 15 de mayo, que me hizo gracia porque lo encontré por internet. Me hace gracia, fiesta mayor pequeña, ¿no? Es curioso eso, pero aquí estamos en Pentecostés, que de pequeño no tenía nada. O sea, Pentecostés era un fiestón nacional. O sea, como veis, venía gente de muchísimos sitios, de todas partes, porque era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Y no es casualidad que Pentecostés y que el derramamiento del Espíritu sucediera en ese momento, cuando de todo el mundo había venido un montón de gente allí y son testigos de lo que está pasando, ¿no? Y fijaos lo que les llama la atención, ¿no? Que escuchan hablar en su propia lengua, ¿no? Dice, como estos galileos, que es como decir, como esta gente de pueblo, ¿no? Es como si te vas, yo que sé, al pueblo más pequeño de Cataluña y en la plaza del pueblo un catalán te empieza a hablar en un inglés como de Oxford, ¿no? Qué raro aquí que sepan hablar inglés también, ¿no? Pues estaban sorprendidos por eso, porque no tenía sentido que estos galileos estuvieran hablando en estas lenguas, pero fijaos la impresión que les produce el hecho de que están escuchando el mensaje del Evangelio en su propia lengua. O sea, es algo que los deja eso, perplejos también. Y qué importante es entender esta parte, ¿no? Porque a veces nos cuesta entender que el mensaje del Evangelio es para todos. A veces nos cuesta entender que, ostras, el mensaje del Evangelio es para esa persona que me molesta, o que es tan mala, o sea, que es tan penosa, que convivo con ella, que trabajo con ella y que me está siempre molestando, poniendo palos en las ruedas, que me desprecia, que me insulta. El mensaje del Evangelio es para todas las naciones, pero para esa persona también. El mensaje del Evangelio es para el familiar también, que llevamos años y años predicándolo y no quiere escuchar, también es para ellos. El mensaje del Evangelio es para esas, quizá, bueno, sin raza solo hay una raza, ¿no? La raza humana, pero para esas nacionalidades que a veces nos producen incomodidad o nos dan a veces miedo, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? De cómo ayer pues, se pudo dar testimonio y había gente con velo, ¿no? Gente del Islam, ¿no? En nuestra iglesia este último año hemos recibido 2 personas que huían de sus familias porque una especialmente estaba amenazada de muerte porque se había convertido al Señor y su familia la quería matar. Es una vergüenza, una deshonra. Pero el mensaje del Evangelio es para incluso esta gente que nos quiere matar, que desprecia a Cristo, que insulta a Cristo, o sea, esto muestra el gran amor de nuestro Señor, que Él desea no solo relacionarse con su pueblo, o sea, con el pueblo de Israel en ese caso. Dios quiere relacionarse con todas las naciones, con todas las personas. Entonces, nuestro trabajo es pues, compartir el Evangelio con todas las personas. No diciendo, o pensar, ¿no? También lo típico, que a veces, no, este no se va a convertir en la vida, como se va a convertir este, que tiene de todo, que no le falta de nada, que vive en las nubes. También el Evangelio es para ellos. Entonces, no restringamos, ¿no? Con quién compartimos el Evangelio, porque el Evangelio es para todas las naciones y para todas las personas. Al igual, también nosotros tenemos que estar dispuestos a llegar a todas las naciones. Y eso tiene 2 vertientes. Una vertiente es, bueno, quizá el Señor, yo estoy muy cómodo aquí en España, muy contento, muy feliz, ¿no? Disfrutando, pero quién sabe si el Señor me llama a ir a otra parte del mundo, a compartir el Evangelio. Cada vez que leo un testimonio, ¿no? de los misioneros de Hudson Taylor, de todos estos, o sea, pienso, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo un hombre puede pensar, puede mirar un país entero como China y ver que ahí no hay creyentes y ser impulsado para ir a predicar el Evangelio?
Bueno, al principio sin saber chino, sin esta cosa, luego se aprende, pero ¿cómo puede uno pensar así, no? Pues, oye, el Señor nos ha dado su espíritu y nos capacita para llegar a todas las naciones. Y aquí estamos en Masquefa, que hay 10.000 personas, pero quién sabe si el Señor os está preparando a alguno de vosotros para ir a otra parte del mundo a llevar el Evangelio. Ahora, también tenéis que pensar que el Señor os ha traído aquí desde algunos venís de otras partes del mundo y el Señor os ha enviado aquí. Quizás ya sois los misioneros de Dios, en este caso para Masquefa, para Cataluña, para España. Eso también nos tiene que hacer pensar, porque a veces cuando vamos a hacer la misión, lo que traemos es un paquete de lo que yo he aprendido y he hecho toda mi vida y lo llevo a otro sitio y lo quiero replicar, pero pues quizás eso no es lo que Dios quiere. Fijaos en este texto, cómo están perplejos porque están escuchando en su propia lengua. Y bueno, yo en Vilanova tengo lucha en mi propia iglesia, tengo lucha conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al pueblo catalán también. Y yo pues, soy de aquí, soy catalán de toda la vida, pero mi familia, mi padre es extremeño, mi madre es alemana, y yo a los 2 años ya, mi madre me hablaba alemán, pero yo me empezaron con el catalán en la guardería, yo ya me colapsé, ya no quería saber nada, yo llegaba a casa y decía, en castellano. Y hasta luego he estudiado y todo, obviamente hablo catalán, pero ostras, me da vergüenza porque a veces me pongo a leer en catalán y parece que soy de fuera. Bueno, incluso hablando castellano, eso también. Una enfermera una vez me dijo, oye, hablas muy bien el castellano. Muchas gracias, llevo toda la vida practicando, ¿no? Por la pinta de guiri que tengo, ¿vale? Pero bueno, hermanos, Dios nos ha traído aquí. No estás en Masquefa por casualidad, no estás en Cataluña por casualidad. Entonces, quizá el Señor quiere que tú seas misionero para, ¿cómo se llaman? Masquefeños, masquefinos, ¿no? Entonces yo aquí no quepo. Ya sé por qué no me envía a mí aquí a Masquefa. Y el Señor te quiere aquí. Te quiere que llegues a los de aquí, de Masquefa, de Piedra, de todos lados. Pero eso implica que yo me tengo que hacer a los de ellos. Y a veces implica, yo me tengo que hacer a los catalanes y voy a tener que aprender catalán y me voy a esforzar en aprenderlo porque quiero honrar y glorificar a Dios llegando a catalanes. Y como os decía, yo tengo lucha en mi iglesia, porque algunos dicen, es igual, ya otra iglesia ya lo hará, ¿no? Si Dios hubiera querido, pues me podría haber enviado a cualquier otra parte donde solo hable castellano. Pero el hecho de que me tenga aquí me tiene que hacer pensar, ostras, quizá tengo yo que hacer este esfuerzo de usar más el catalán, de adaptarme a la cultura, a las personas, no de cambiar el Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no cambia. Pero lo que impresionó en Hechos 2 es cómo escucharon el mensaje, las maravillas de Dios en su propia lengua. Entonces, yo me animo a mí mismo. Todavía yo no he predicado ningún mensaje en catalán y sé que lo voy a hacer en mi iglesia en algún punto. Pero, oye, nos tenemos que esforzar. Y bueno, esto se lo dije a mi iglesia en su momento, ¿no? Porque a veces hay también, ¿no?, rechazo, pero pensando, mucha gente dice, no, Cataluña es un lugar muy duro, una tierra muy dura para el Evangelio, la gente no quiere escuchar. Bueno, ¿qué es más duro, no? ¿Un corazón que rechaza a Cristo o un corazón que no quiere aprender una lengua para predicar el Evangelio? Hay dureza por los dos lados. Entonces, tenemos que reflexionar como iglesia. No os conozco, no sé por dónde vais, pero es igual, a nivel global tenemos que reflexionar como iglesia y darnos cuenta de que tengo que hacer a los de aquí para llegar a los de aquí y honrar al Señor. Y eso es un poco lo que hacía Pablo, ¿verdad? Tenemos el texto en 1 Corintios 9, 19 a 23, que dice Pablo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a un mayor número. A los judíos me hice como judío, para ganar a
llamar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, porque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me echo todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Este celo de Pablo, ¿no? Me da igual. Yo me hago a lo que sea con tal de que, con tal de que pueda participar del Evangelio, con tal de que pueda compartirlo y quizás salve a algunos. Y ojalá que ese espíritu que estaba en Pablo, Espíritu Santo que también está en nosotros, nos impulse a tener esta mentalidad de me voy a hacer, a donde tú me lleves, Señor, allí me haré y allí compartiré y seré testigo tuyo para llegar a todas las naciones. Así que vemos entonces cómo la misión es para todos los creyentes, pero es para todas las naciones. Eso implica pues, que hagamos un esfuerzo también para llegar a todos los que nos rodean. Por último, vemos que la misión de Dios es sobre las maravillas de Dios. Fijaos el final del versículo 11, ¿no? Dice, cretenses y árabes, dice, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. De las maravillas de Dios. Claro, sería algo espectacular, ¿no? Oír a tantas personas sin formación, realmente sin haber ido a la Academia de Idiomas de ahí de Jerusalén, hablar en lenguas diferentes y todos de lugares distintos. Pero lo importante no es solo que estaban hablando en lenguas extranjeras, que eso ya era impresionante, sino que lo importante es lo que estaban diciendo, el contenido de lo que estaban hablando. El hablar en lenguas no era simplemente una demostración del poder sobrenatural, ¿no? Como un milagro espectacular que tenía el propósito de llamar la atención a los que estaban allí. Lo importante de este hecho es también el contenido del mensaje. Y aquí se nos dice simplemente que estaban hablando de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. No se especifica exactamente qué quiere decir esto. Quizá estaban hablando pues, como los salmos, ¿no? que hablan de oh, qué precioso, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho, que majestuoso contemplar la creación. Quizá hablaban algo así. Quizá podrían hablar del poder de Dios, de la intervención de Dios en la historia, de cómo Él había actuado en diferentes partes de la historia para salvar a su pueblo. Podría ser eso. O también, quizás estaban hablando de los hechos más cercanos, en este caso, la encarnación de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. O quizá era una mezcla de todo. Pero sí que podemos intuir, ¿no? Por otros pasajes de la Escritura, que si estaban hablando impulsados por el Espíritu Santo, probablemente estaban hablando de Jesús. Porque, mirad, en Juan 16, 14, Jesús le está explicando a sus discípulos antes de morir un poco lo que va a pasar y les dice, ¿no? Que, bueno, Él se iba a ir, pero les iba a enviar a otro como Él, en este caso al Espíritu. Y en Juan 16, 14 dice, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, uno de los roles principales del Espíritu Santo es apuntar hacia Jesús. Orientarnos a los creyentes hacia Jesús. Dice que me glorificará, dice tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que hace el Espíritu Santo sobre nosotros. Y bueno, tenemos que saberlo, ¿no? Porque también hoy en día están saliendo muchas cosas en la televisión sobre pues, otro tipo de cristianos, ¿no? Que hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo, pero esas manifestaciones muchas veces no están apuntando a Jesús. Entonces, tenemos que poner en cuestión, ¿no? Si realmente la obra del Espíritu Santo lo que va a hacer es llamar la atención sobre nosotros, ¿no? De, mira, yo lo poderoso que soy, lo que soy capaz de hacer. Eso no encaja con lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Él me glorificará, esto está diciendo Jesús,
tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos apunta hacia Jesús. Entonces es probable que cuando estuvieran aquí hablando en diversas lenguas, estuvieran apuntando hacia Jesús, hacia lo que Él había hecho. Si seguimos leyendo, obviamente, en Hechos 2, luego veremos que Pedro también, lleno del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu, empieza a predicar. ¿Y de qué va la predicación de Pedro? De Jesús. El centro de la predicación de Pedro es Jesús, ¿no? Dice el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, este era el centro del mensaje que el Espíritu Santo estaba dando. Entonces, la misión de Dios, el mensaje de Dios gira en torno a las maravillas de Dios. Y no hay maravilla más grande que lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. La misión que se nos ha encomendado no consiste en entretener al mundo, ¿no? En hacer un gran show para que la gente esté contenta y se vaya feliz a su casa el domingo y han hecho algo diferente. Nuestra misión tampoco es en sí alimentar a todo el mundo o vestir a todos los que no tengan ropa. Tenemos que hacer estas cosas, pero estas cosas no son el centro de nuestra misión. Nosotros dicen que somos testigos de Jesús. Somos testimonios de lo que Él ha hecho en la historia, su muerte y resurrección, pero también de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que tenemos que tener claro que la misión es sobre las maravillas de Dios, y no hay maravilla más grande de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. Ahora, fijaos, el versículo 12 de Hechos 2 tiene una pregunta interesante. Dice, estaban todos asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Veían todo esto, era espectacular, ¿no? Era impresionante, pero ¿qué significa todo esto? El versículo 13 uno dice, bueno, estos están borrachos, esto es lo que pasa, que están borrachos. Y vengo a Masquefa, tierra de vinos, ¿verdad? Aquí, no, yo no soy muy experto en vino, pero sé que por aquí, bueno, pero luego, el mismo mosquito de antes está por aquí, creo que le interesa el mensaje. Bueno, es interesante, ¿no? Que se preguntan, ¿qué está pasando? Bueno, Pedro vuelve a... Cuando luego Pedro predica, digamos que está dando una respuesta, ¿qué es lo que está pasando? Y está diciendo, bueno, esto que estáis viendo no es que estén borrachos, dice, es muy pronto en la mañana para que se hayan emborrachado todavía, los bares no han abierto. No, está diciendo que lo que estaba pasando en ese momento es lo que el profeta Joel había anunciado siglos antes, que había dicho que iba a venir, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre vuestros hijos, vuestras hijas, ¿verdad? Sobre todo el mundo, sobre todo el pueblo de Dios. Pero aún así, ¿no? Aunque supieran, vale, esto es lo que dijo Joel, esto es lo que Dios dijo por medio de él, cabe esa pregunta, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué el Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo de Dios? ¿Y por qué la primera señal, ¿no? Esa evidencia de que el Espíritu Santo ha venido a los creyentes? ¿Por qué es el hablar en diferentes lenguas, ¿no? En idiomas de otras partes? ¿Por qué es esa la señal? Pues fijaos, si pensamos un poco más profundamente en este texto, nos damos cuenta que las maravillas de Dios son más asombrosas de lo que nos podemos imaginar y darnos cuenta a veces. Porque hay otra historia en la Biblia que también gira en torno a lenguas, ¿verdad? Y naciones. ¿A alguien le suena alguna historia? ¿O lenguas? Exacto. En la Torre de Babel, en Génesis 11. Y fijaos, vamos por un momento a Génesis 11 y vamos a ver cómo están conectadas estas dos historias. Dice Génesis 11:1, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y mismas palabras.
Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bueno, después del diluvio, ¿no? Cuando Dios resetea un poco la humanidad, ahí disfruta la humanidad de un cierto grado de unidad. Y vemos que todos hablan la misma lengua y digamos que todos están en un mismo lugar. Versículo 4, Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Los planes de los hombres eran los de edificar, ¿no?, una torre que llegara hasta el cielo y que, bueno, ellos buscaban ser reconocidos, ¿no?, que tener gloria, pensar en su propia grandeza, en sus propias capacidades. Y quizá un poco nos recuerda también a los discípulos, a veces como estaban discutiendo, ¿no?, de quién iba a ser el más grande. Bueno, sí, ¿quién iba a ser más grande? Tú no tienes ni idea de nada. Estaban ahí peleando y eso nos muestra un poco nuestra naturaleza pecaminosa, cómo el ser humano busca gloria para él mismo. Y esto es lo que estaban haciendo aquí. Pero dice, sin embargo, ahora me he tragado el mosquito. ¿Está bueno? Estoy lleno del espíritu y del mosquito ahora también. Bueno, al menos no me molesta. Entonces, tenemos eso, ¿no? Que los planes de Dios son distintos para la humanidad. La humanidad busca gloria para sí misma, pero los planes de Dios son diferentes. Y fijaos, Génesis 11:5 dice, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. En ese caso, el ser humano buscaba su propia gloria, pero Dios desciende, confunde sus lenguas para que no se entiendan y fracasen en su proyecto, ¿no?, de autoasombro, autobombo, y de allí Dios los dispersa por toda la faz de la tierra. Ahora, ¿qué está sucediendo en Hechos 2? Fijaos cómo Dios está trayendo a personas de todo el mundo y Dios está cambiando lo que ocurrió en Babel. En el caso de Pentecostés encontramos, Dios reúne en Jerusalén a judíos repartidos por todas las naciones, a personas que estaban en lugares distintos, que hablaban lenguas diferentes, y vemos que en Pentecostés también hay confusión, como en Babel, pero la confusión en este caso es diferente, porque en el caso de Pentecostés la confusión no viene porque no se entienden los unos a los otros, sino que ahora están confundidos porque se entienden. ¿Cómo puede ser que ese esté hablando en el idioma que yo estoy hablando? A pesar de que los que decían, ¿no?, son galileos, que no era gente muy informada, los están entendiendo y están escuchándoles hablar no de la gloria del hombre, ¿de qué? De las maravillas de Dios. Mientras que en Génesis 11 vemos al ser humano hablando la misma lengua y queriendo edificar una torre para su propia gloria, y a Dios usando las lenguas como juicio y como dispersión, en Hechos 2 encontramos que Dios está reuniendo a su pueblo en un mismo lugar y está usando las diferentes lenguas ¿para qué? Para edificar su iglesia y glorificar a Dios. Qué impresionante la obra de Dios a lo largo de los siglos. Qué impresionante ver a lo largo de toda la Biblia cómo Dios ha ido preparándolo todo y en este caso está usando este evento para revertir los efectos del juicio de Dios. Y tenemos que pensar también de la importancia de Pentecostés, porque también podemos como aislarlo en el tiempo, ¿no? Fue muy importante al principio, ¿no?, para esos primeros creyentes fue importante porque nació la iglesia y se desarrolló, etc. Pero
Igual que la Pascua fue importante para nosotros, porque allí es donde nuestro Señor Jesús muere en la cruz por nuestra maldad, para luchar contra nuestra tendencia pecaminosa a buscar nuestra gloria, pues igual que esos efectos son importantes para nosotros hoy, los efectos de Pentecostés también son importantes para nosotros hoy. Porque este Señor de gloria vino a habitar en nosotros. Porque el Espíritu Santo ya no está recluido, ya no viene a veces. El Espíritu Santo está en nosotros, siempre. Qué maravilla, qué gozo, que el Dios Santo, justo, perfecto, el Dios al que no merecemos ni mirar ni nombrar, el que nos tendría que haber fulminado a nuestro primero pecado, ese mismo Dios ahora vive en nosotros, está con nosotros, convive con nosotros, nos ama, nos cuida, nos protege, nos guía. ¡Qué maravilloso! Y eso no es solo para unos creyentes al principio de la historia, no, eso es para nosotros hoy en día. Pero a la vez ese mismo Espíritu de Dios que vino a rescatarnos, también es el que nos impulsa para ir a rescatar a otros. Ese mismo Espíritu es el que os estaba ayer impulsando, a pesar del sol o de las dificultades. Ese es el Espíritu que os estaba impulsando ayer. Pero es el mismo Espíritu que te impulsa también en tu trabajo, para preguntarle a alguien cómo estás, pero a la vez para estar preparado para, si se da la conversación, le voy a hablar del Señor, aunque me cueste, ¿no? A veces me da vergüenza. Ora para que Dios te abra puertas, porque, ora, pero estate preparado, porque si oras, te las va a abrir. Y eso creo que más o menos los que estamos aquí lo sabemos, pero si tú oras para que el Señor te abra puertas, para que el Espíritu te guíe a compartir su palabra, te va a dar opciones. Y ora por valentía. En Hechos 4, 2 capítulos después de los problemas y dificultades, cuando salen y se junta la iglesia, en vez de orar, no, Señor, ponlo fácil, no, ayuda, quita las dificultades del medio y así podemos proclamar tu palabra, no, lo que ora la iglesia es, danos valentía para hablar como tenemos que hablar. Pues si tenemos al Espíritu, lo podemos hacer. Si fuera por nuestras fuerzas, estamos perdidos. Si fuera por nuestra capacidad de razonar y de conectar y de explicar súper bien, la misión ya se habría extinguido hace siglos. Pero no, como el Espíritu Santo todavía está en nosotros, como el Espíritu Santo todavía está en su iglesia, por eso vamos avanzando. Por eso la iglesia no retrocede, sino que sigue llegando cada vez a más sitios y a más personas. Y eso lo va a seguir haciendo también en Vilanova, aquí en Masquefa y en todas partes del mundo. Así que os quiero animar, hermanos. Quiero que salgáis animados. Entiendo que estáis cansados y descansar, por favor. Más algunos que han estado de mudanza, me parece, y otras cosas. Bueno, hermanos, descansar físicamente, pero descansar también en la provisión de Dios, en que Él hace su obra a través nuestro. Aunque a veces seamos torpes, perezosos, cobardes, el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos capacita para llevar la misión. Así que nosotros desde Vilanova seguiremos orando por vosotros para que el Espíritu os siga llenando a vosotros personalmente, pero también os ayude a llegar a las personas que os rodean aquí. Os pedimos por lo mismo, porque allí no son 10.000, son 70.000 personas, o sea que en proporción estamos en las mismas. Así que os pedimos que podáis seguir orando por nosotros y también sigamos orando para que ese Espíritu Santo nos siga recordando y apuntando hacia Jesús. Porque al final, sí, tenemos una misión, pero no tenemos que olvidar que la misión consiste en proclamar las maravillas de Dios. Y si estamos enfocados en Jesús, en su obra, en que Él ha muerto por mí, Él ha sufrido mi condena y me ha regalado la vida eterna y me ha dado vida en Él, entonces estaré correctamente motivado. Ya no estaré construyendo una empresa, ¿no?, que cada vez tenga más clientes. No, estamos edificando la iglesia del Señor por medio de su Espíritu. Así que, hermanos, ánimo, ánimo. La misión de Dios
es posible porque el Espíritu Santo, Dios mismo, está en nosotros y está con nosotros para siempre. Pues, dejadme orar. Señor, gracias por el cumplimiento de tus promesas. Gracias porque tú no eres un charlatán, tú no eres alguien que va prometiendo cosas que luego no cumple. Tú eres un Dios fiel, Dios que nunca cambia, Dios que cumple con todo lo que ha dicho. Y te damos las gracias, porque tú has cumplido tu promesa de venir a nosotros, de habitar en nosotros. Gracias por tu gran amor, Señor, porque somos conscientes que de ninguna manera lo merecemos. Somos conscientes de lo torpes, incapaces que somos. Pero te damos las gracias por el privilegio que nos has concedido de darnos tu Espíritu, de darnos esas arras que nos recuerdan nuestra salvación y nos aseguran la vida eterna, y también este Espíritu que nos capacita para la misión, que nos ayuda a compartir las maravillas tuyas, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Te sigo rogando por cada uno de los miembros de esta iglesia, que tú los llenes de tu Espíritu y que los sigas impulsando para llevar a cabo este plan maravilloso que estás desarrollando desde hace siglos. Confiamos en ti, Señor. Te pedimos todo esto.